pueblo dominicano, hoy lunes 25 de marzo del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también del área metropolitana de Santiago de los Caballeros, en internet en hz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes en vivo de 11 a 12 en meridiano y se retransmite cada noche grabado de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Payaranita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, iniciamos la Semana Santa. Yo quiero hacer una reflexión porque ayer fui a la misa de Domingo de Ramos y uno escuchando nueva vez el relato de cómo entró Jesucristo a Jerusalén y la forma en que lo recibieron para que después fuera a parar a una cruz a donde la misma gente lo abuchó, lo rechazó, en fin, pidió su muerte. Uno tiene que pensar que la naturaleza humana es muy deleznable, porque todavía uno lo ve hoy. Día a día. Cotidianamente, sí, así es. Y la cosa no fue solamente a nivel de esa muchedumbre, sino que su círculo estrecho, de sus 12 apóstoles. Tu equipo. Uno lo traicionó, lo vendió, y los otros lo negaron. Y yo quiero decirte, Roger, que yo admiro cada día más a los trinitarios. Así es. Porque yo me imagino el trabajo que les dio llegar hasta donde llegaron para crear este país, con esa propensión de esa naturaleza humana deleznable a embarcarse en lo que va triunfante y a salir corriendo de lo que tiene dificultades. Es terrible tener que decir eso, pero en un momento como este, en donde estamos ahora mismo precisamente batiendo estos asuntos, y uno ve las actitudes que se van suscitando, aunque yo quiero decirte que me siento realmente optimista por las reacciones de la reacción de la gente. Allá mismo en la iglesia, un jovencito, y este es el segundo de ellos, más o menos de la misma edad, entre 17 y 18 años, me dijo que veía este programa y que estaba de acuerdo con la posición que nosotros teníamos de salvar a la nación dominicana. Y es lógico, es un muchacho inteligente y él dice, esta gente está defendiendo mi futuro. Si ellos no lo hacen, yo no voy a encontrar patria cuando ya yo llegue a la etapa de mi adultez. Hay una gran similitud entre el calvario que tuvo que pasar nuestro Señor para culminar con su sacrificio y subió a la cruz solamente acompañado quizás por algunos de sus parientes más cercanos. Muy cercano, su madre, una muy leal, una muy leal mujer que acompañó a su madre, etc. Pero de todos aquellos que fueron con él a gozar de los momentos en que las palmas se batían y que su nombre era elogiado y exaltado, y porque había una expectativa de que fuera rey. Que fuera a ser lo que ellos creían que él pretendía ser. Ellos creían tenían una expectativa de que él fuera rey en este mundo. Y él al dijo, verse desilusionado, no es de este mundo. Se separaron todos de él. Y tú hiciste una muy acertada comparación con los trinitarios. La causa de la República, indudablemente, que representó un gran sacrificio. Y ellos se lanzaron a emprender y a lograr ese objetivo, independientemente de que quisieran seguirlos o no.
Ellos arriesgaron su propia vida, como a fin de cuentas uno de ellos vino a culminar. Pero no fueron tan indiferentes a tener o no el apoyo. Ellos hicieron un trabajo. Sí, ellos hicieron un trabajo. Acuérdate de los... Igual que el de nuestro Señor. De las representaciones teatrales que ellos hacían para ir explicándole al pueblo. Ellos hicieron una labor de ellos iban, claro, y se pusieron al nivel de un pueblo que no tenía muchos alcances, entonces le hicieron representaciones teatrales para que fueran entendiendo cuál era el propósito de su mensaje. Igual que nuestro Señor, que hizo todo su periplo por todo el territorio de Galilea, etcétera, para ir dando fortaleza a las prédicas que él... Guardando la distancia, desde luego. Desde luego, no, pero uno es divino y otro terrenal, pero no tan terrenal, porque lo que tenemos hoy en día se debe al esfuerzo y a la idea y al propósito decidido y al sacrificio de Jesús. Y definitivamente les pagaron mal. Y le están pagando hoy más mal que nunca. Les pagaron mal, tuvieron que sacrificarse, unos murieron, ¿verdad? Otros, como Duarte, tuvieron que irse a morir en playas extranjeras. Esa es la naturaleza humana. Ahora, vamos a seguir reflexionando sobre eso. Tenemos que decir también que ha muerto Ramón Tapia Espinal. Ramón Tapia Espinal fue atribuido, lo que quiere decir que tuvo una responsabilidad política negativa en su vida, el de haber contribuido de alguna forma a la interrupción de la vida democrática de la nación. Pero Ramón Tapia Espinal, a quien yo llegué a conocer, era una persona muy buena. Yo no sé por qué se embarcó en aquella aventura política. Y un gran abogado. Y además yo no puedo olvidar que cuando Ricardín Hernández estaba enfrentado con la DOL, que significaba echarse un pleito con el gran poder económico transnacional con base en los Estados Unidos, el abogado que fue con nosotros a Industria y Comercio a enfrentarse a Randolph Fleming y a su abogado, que era Lucito Heredia Bonet, fue precisamente Ramón Tapia Espinal. Y la cosa que Ramón Tapia Espinal le dijo a Randolph Fleming, para ponerlo en su sitio, yo creo que hay que recogerla. Yo la voy a recoger en mis memorias, ¿verdad? Pero tengo que decir que ese señor levantó la dignidad de los dominicanos en su enfrentamiento con ese representante genuino del interés transnacional norteamericano, que no es el del pueblo norteamericano. Y él mismo lo dijo allí, le dijo, bueno, mi nieto es norteamericano, eso es otra cosa, como me pasa a mí, yo tengo un nieto que ya es norteamericano. Es que los intereses del pueblo no son los de la casta gobernante, ¿no? Y de esa plutocracia que ahora es transnacional y está aposentada con sus intereses fuera del territorio norteamericano, de donde quiere llevarse las fronteras de todo el mundo en desarrollo, el nuestro. El de ellos no, porque no se lo permiten. Por eso vemos esa contradicción permanente entre lo que ellos dicen y lo que hacen. Entonces yo tengo que decir que Ramón Tapia Espinal, como muchas otras personas que en algún momento de su vida pasan por una fase negativa de su actuación, se reivindicó. Además, no volvió a incursionar en política. El traspié que él dio fue un traspié muy trágico para el país, muy patético. Todavía las consecuencias se están sintiendo y continuarán en el devenir de la historia por mucho tiempo. Él parece que en esa acción que usted acaba de relatar, reivindicó lo que había perdido. Sí, y yo tengo que decir que llegamos a hacer una buena y cordial amistad, ¿verdad? Y tengo que expresarle aquí mi pésame a la familia, su esposa, en fin, sus hijos. Lamentamos mucho su muerte. Que Dios lo acoja. Ayer, también tuvimos aquí que recoger la muerte del diputado Crespo, no solamente porque se trata de un diputado de la República, sino por las circunstancias en las cuales murió. El diputado Crespo, que era un reconocido productor de arroz de la línea noroeste, fue afectado porque una avioneta que estaba fumigando agroquímicos
lo roció a él accidentalmente encima. Y la contaminación que él recibió de esos químicos decretó su muerte. No pudieron salvarle. Yo quiero decir que hay una situación de indefensión del pueblo dominicano en esa vertiente tan grande que hace unos años yo le pregunté a un notable médico dominicano, le dije, con relación al problema de los insecticidas que se usan en los hogares, dime cuál insecticida se puede uno, sin peligro, ¿no?, de la vida de la gente de uno, utilizar en su casa. Me dijo, ninguno. Dijo, búscate unas lámparas que venden para los campamentos, cuando uno sale en excursión, y ponla en la casa. Que los insectos vayan a la Y lámpara. eso fue lo que yo hice. Resulta que de acuerdo con el consejo de ese notable médico, no hay insecticida sano. Sin embargo, están todos en venta aquí. Yo no he visto ninguna disposición de la Secretaría de Salud Pública ni de ningún otro departamento del gobierno que haya inhibido la circulación de algunos de esos insecticidas, aunque sea de uno. Yo no he visto, porque tengo entendido que cuando existe una situación de riesgo, bueno, pues se supone que la Secretaría de Estado de Salud Pública debe comunicarle inmediatamente a la prensa y hacerla saber. Es decir, hay este riesgo, ¿verdad? Como pasa cuando hay una epidemia. Entonces la Secretaría de Salud Pública da la voz de alerta, entonces indica los pasos a seguir, los sitios donde se van a vacunar o cualquier sea la medida que se vaya a tomar. Bueno, pero resulta que nosotros estamos con los insecticidas, los regamos en nuestra casa, nos hacemos un daño terrible todavía no cuantificado, pero nadie se da por aludido. Pero eso viene de fuera. Yo quiero decir lo siguiente, que en los Estados Unidos, que son productores de los agroquímicos, que nos mandan aquí, ¿no? Ellos nos venden los agroquímicos, ¿verdad? Entonces aquí hay gente que vive de importar agroquímicos para usarlo en la producción agropecuaria del país. Entonces resulta que cuando son productos exportables hacia los Estados Unidos, ellos allá lo detienen porque están contaminados, tienen tienen unos contenidos tóxicos excesivos de los agroquímicos que ellos nos venden. Es así, esto parece un chiste, pero no lo es. Entonces resulta que ellos nos venden los agroquímicos, nosotros tenemos una tecnología que, por cierto, ya gracias a Dios está evolucionando hacia unas técnicas de cultivos de práctica natural, no recuerdo exactamente el término, pero se está abandonando el uso de los agroquímicos. Nosotros llegamos a contaminar el Valle de Constanza de una manera tal que estaba afectando la salud de la gente que vivía allí, en ese valle hermoso. Entonces, hay un problema, pero eso es, aunque parece extraño, pero es lógico en un país que no sabe de dónde viene, ni sabe para dónde va, porque eso es la República Dominicana. Es un barco en alta mar que perdió el rumbo de donde había el puerto donde salió y no sabe para dónde va. Aquí no hay una visión estratégica de futuro, aquí no hay una visión de nada, vivimos improvisando día a día. Nos hemos pasado los últimos 40 años de este país improvisando. Y ahora seguimos improvisando. ¿Y ustedes creen que podemos superar esta condición de subdesarrollo en que estamos improvisando? Y no es que falte talento aquí, Lo que pasa es que este mecanismo perverso de los partidos políticos corrompidos con la corrupción de la democracia está inhibiendo a la República, a la nación, al pueblo dominicano del uso de sus mejores recursos humanos, porque los partidos han sido cooptados por esa mafia corrompida, vendida, que ha vendido todo hasta su vergüenza. Entonces, por eso no tenemos nada. Yo quiero decir que tan atrás como el año 1955, por ahí, yo trabajaba para el entonces Consejo Administrativo del Distrito, que era
lo que hoy es el ayuntamiento, no este ayuntamientico, ¿no? El verdadero ayuntamiento del Distrito Nacional. Y como tenía las funciones de supervisar todo lo que tenía que ver con los edificios y las instalaciones y todo lo que era, incluyendo la parte de obras públicas del Distrito Nacional, fui a inspeccionar el primer contrato que se hizo en este país para acabar plagas. Que fue con una compañía que se llama La Exterminadora, se llamaba. Sí. Tenía un contrato con Salud Pública para exterminar roedores y otro con el ayuntamiento en los mercados para acabar con las cucarachas y todos esos insectos. Entonces yo me fui a ver el trabajo que estaban haciendo en el mercado modelo de la Avenida Media. Y nadie me advirtió nada y ellos estaban trabajando allí fumigando. Y yo fui y me metí ahí. Y donde quiera que se me pegó, yo llevaba así como ahora, ¿verdad? Saco y corbata. Donde quiera que yo estaba descubierto, que fue de aquí para arriba y en las manos, se me brotó la piel. Yo estuve a punto de demandar a la compañía exterminadora, pero en fin, eso finalmente se resolvió. Pero estoy ubicando desde cuándo aquí estamos expuestos a cualquier cosa. Y todavía, y yo le puse este ejemplo del año 55 por allá, y estamos en el 2002, y el diputado Crespo muere por una contaminación. El grado de toxicidad que tienen esas sustancias químicas aplicables a los cultivos y a otro tipo de antiinsecticidas, etc., es de tal magnitud y es tan perjudicial que ha ocasionado grandes pérdidas de vida en el país, muy silenciosas, sin que se haya revelado esta situación. Yo recuerdo en los años que el CEA tenía una flotilla de aviones fumigadores y también la algodonera en Juancho, en Riquillo, tenía otra flotilla, y así se aplicaba este tipo de actividad a otros cultivos, pero que no era tan intenso como en esos dos tipos de cultivos, sobre todo la caña y el algodón. Al arroz se le aplicaba eventualmente. Y en esas ocasiones, yo recuerdo que tuvieron lugar cerca de 15 a 20 accidentes con ese tipo de avioncito de asperjado aéreo, que no tenía la protección de cabina totalmente cerrada, y aunque la tuviera, siempre hubiera habido su efecto. Y los pilotos que manejaban esos aviones, pues adquirían un grado de toxicidad tremenda y se ocasionaban accidentes debido a la pérdida de los controles motores de la facultad humana. Entonces, a mí me tocó investigar muchos de estos accidentes, y en mis reportes que yo hice, señalé esa causa como una de las causas muy probables. Y las compañías de seguros, recuerdo que la compañía de seguros que aseguraba los aviones en este país era la Lloyd's de Londres, nadie más tenía capacidad para hacerlo en cuanto a seguros se refiere en esa época. Me señaló que había un sustancial grado de razón en lo que yo apuntaba, y se indicó que ellas podrían tomar la decisión de no asegurar los aviones, a menos que la Dirección de Aeronáutica Civil no tomara alguna acción sobre ese trabajo. Pero explícame algo. Los trabajos aéreos son regulados. Pero eso era con relación al riesgo que tenía el pago por los aviones y la vida de los pilotos. Solamente por el riesgo de los pilotos. De terceros. Pero cuando esos aviones regaban en los campos del CEA y les regaban encima a los campesinos, igualito que le pasó ahora al diputado Crespo, y los campesinos morían. Y se ocultaba que eso estaba originado en el riego de esos productos químicos por parte del CEA para que no se demandara al CEA. Así fue. Estando el señor Fernando Álvarez Bogal ahí al frente del CEA. Y antes de ¿verdad? No, y él. Porque yo recuerdo casos estando él ahí. Y entonces, pero entonces se callaba eso. Y que a los campesinos que murieran se contaminaban además las vías de agua. ¿Por qué? Porque tan pronto usted regaba un campo con eso y llovía, eso corría hacia las vías de agua, y todo el que usaba esa agua quedaba automáticamente afectado, en mayor o menor grado. Hasta mayor grado es morirse, menor grado es intoxicarse, ¿verdad? Gravemente, puede afectarle hasta el hígado. Entonces, son situaciones que tienen que ser vistas
por un gobierno con visión, primero, de amplitud suficiente sobre lo que es un desarrollo y lo que es el uso de recursos para de alguna forma apoyar o incrementar su producción. Pero usted no puede incrementar su producción creando una situación conflictiva como la que acabamos de decir, que a la hora de exportarlos resulta que los productos no los rechazaban porque tenían una alta dosis de contaminación tóxica, ¿no? Porque la tecnología no había. Sí. Entonces, bueno, pero eso lo que está diciendo es que en alguna parte de nuestro entramado la inteligencia está fallando, o faltando solamente. Vamos a seguir adelante. El ensayo de la Junta Central Electoral del día de ayer, arquitecto. Bueno, Sobre... sí, tenemos solamente que decir este titular. Solo 10% fue al ensayo electoral. Bueno. Yo tengo mi opinión sobre eso, pero se la voy a dar directamente al presidente de la Junta Central Electoral. Vamos a comentar también algo que ha estado sobre el tapete, que son unas inversiones sorpresivas que están haciendo ahora los dominicanos en Puerto Rico. Sí. Lo más recientes son en equipos de pelota. béisbol. Pero antes de eso hubo otro. Y uno dice, cuando la mar bota peje, dice el refrán popular. Es decir, nosotros tenemos tanto dinero en este país que los empresarios dominicanos tienen que ir a invertir en otro sitio. Pero eso no es nuevo. Yo quiero decir que el señor Chichi Selman, Abraham Selman, el ingeniero, que hizo su fortuna como contratista de la CDE. Yo a él lo conocí en la asamblea de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, recién llegado de la escuela de Mayagüez en Puerto Rico, ¿verdad? Así que nos conocemos una vida, aunque hemos estado muy distantes y siempre, digamos, hasta contrapuestos, ¿no? Él ha estado siguiendo su línea de ser favorecido por una serie de contratos y una serie de cosas que lo hizo rico ahí en la CDE. Y de eso pasó a ser la voz que clamaba por la privatización de la CDE para él tomar su parte en esa fiesta de repartición. Pero él se ha ido derivando hacia otras actividades. Entró en la parte de la pesicola, primero pasó por las computadoras, y yo sé que invierte en madera, tiene unas inversiones en Centroamérica. Ajá, también, sí. Sí. Y tiene entonces unas inversiones en Puerto Rico, creo que es una torrefactora de café, tengo entendido, si la memoria no me engaña. Es decir que nosotros estamos dando ahora el fenómeno de que mientras no desarrollamos todas las potencialidades que tiene nuestra economía en manos de los empresarios dominicanos, porque se los estamos dejando a los extranjeros, nuestros empresarios se van a invertir en las oportunidades de otros países. Eso se parece mucho, Roger, al conflicto de la mano de obra, que los cacautaleros y cafetaleros dominicanos usan mano de obra haitiana para su cosecha. Pero resulta que Puerto Rico está llamando a los dominicanos para que vayan, y por eso es el tráfico que no termina por el canal de la Mona, porque allá enganchan en la recolección del café de Puerto Rico. Y los promueven y lo piden los alcaldes de las comunidades rurales de Puerto Rico, los empresarios agrícolas, ¿verdad?, que están interesados en esa mano de obra. Entonces, nosotros le mandamos mano de obra a recoger café a Puerto Rico y usamos mano de obra haitiana para recoger el café dominicano. Y a construir también lo mandamos allá después de haberlo formado. Sí, claro, eso es todavía más antiguo, porque eso data desde cuando comenzó el proceso de evaluación de la moneda, ya hace muchos años atrás, que todo el material humano calificado que habíamos formado en materia de la industria de la construcción se fue para Puerto Rico y para las Islas Británicas. Y nosotros aquí estamos trabajando con lo que quedó, más una serie de haitianos improvisados. Por eso cada rato se cae algo, ¿no? Entonces, queríamos decir eso, nosotros, algo está muy mal en este país, pero sumamente mal, porque estamos por un lado exportando capitales que deberían estarse usando aquí, y además estamos exportando nuestra mano de obra para entonces usar la mano de obra haitiana. Definitivamente es una economía que está como el libro del doctor Balaguer, el de la isla al revés. Bueno, esta es una economía con los pies para arriba y la cabeza para abajo, pero nosotros tenemos que enderezarla, porque esa economía
es perjudicial para los dominicanos. Y es la que tenemos. No, digo, esa economía que nos han puesto Sí. es perjudicial para los dominicanos. La tenemos que arreglar. La tenemos que arreglar. ¿Verdad? Porque no nos podemos ir de este país. Lo que es nuestro es este país. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Vamos a ver, a propósito de eso, el atentado. El atentado contra nuestra soberanía. El juego de ping-pong entre los culpables. Entre Leonel Fernández, el gobierno del PLD y el PLD y nuestro actual gobierno con su canciller y el presidente, etcétera, etcétera. Vamos a leer unos titulares. Flavio Darío Espinal, ex embajador en la OEA. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no incluyó crear comité de impulso, dice él. Reclaman publicar el documento de ese fallo. Sí, hay un titular que no me llegó a tiempo el periódico, aquí, que dice: Cancillería delegó funciones a comité velará por haitianos. Y entonces Y dice que la Corte de Derechos Humanos solo pidió establecer mecanismos. Dice: la Cancillería Dominicana consintió en crear un comité de impulso para aplicar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de varios haitianos y dominico-haitianos. Yo quiero decir que no existe esa categoría de dominico-haitiano. Dice la Constitución haitiana, y me complació mucho escucharlo de boca de Servio Tulio Castaño Guzmán, que no hay dominico haitiano. La Constitución haitiana dice que todo hijo de haitiano o haitiana es haitiano donde quiera que nazca, aunque sea en el planeta Marte. Para que estemos claros, para que se dejen de esta mojiganga. Lo que pasa es que no hay peor ciego que no quiere ver y no hay peor solo que el que no quiere oír. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Oye, estábamos leyendo esta información que salió en el Diario Libre, que dice que la Cancillería Dominicana consintió en crear un comité de impulso para aplicar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de varios haitianos y dominico haitianos, a pesar de que el tribunal con sede en Costa Rica únicamente solicitó la creación de un mecanismo que permitiera implementar sus resoluciones sobre el caso. Mediante el acta de entendimiento del pasado 19 de marzo, entendimiento entre comillas, la Cancillería atribuyó a la Comisión de Impulso, que es el otro engendro, funciones propias de varios organismos oficiales. Pero bueno, ¿y quién le ha dado facultad a la Cancillería de hacer eso legalmente? Es inconstitucional e ilegal. Dice: la Corte requirió otorgar salvoconductos a varios haitianos y dominico haitianos deportados hacia Haití, proteger la vida del sacerdote Pierre Ricois y Solange Pierre. Bueno, dice la Corte que no es Pierre, que es Pierre. Bueno, de todos modos, para la República es inadmisible que le impongan condiciones que restringan su derecho de sacar del país a ese señor que se llama Pierre Ricois. ¿Tú sabes lo que nos dice ese señor ahora? Nos dice que nosotros somos fascistas. Sí, eso fue en el periódico de hoy. Ahí lo vi. Eso es la expresión de un sacerdote. Del señor Ricois, porque dice ya no aquí, le llamemos sacerdote. Ricois dice: son fascistas quienes rechazan a haitianos. O sea que nosotros, por rechazar la presencia masiva e ilegal e indocumentada de más de 1,5 millones de haitianos, probablemente 1.800.000 haitianos, aquí en la República Dominicana somos fascistas. Bueno, entonces, yo entiendo que el señor Ricois, que no puede ser sacerdote con esos criterios, le está diciendo fascista al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fue el primero que rechazó a los haitianos. Y le está diciendo fascista a todos los trinitarios y a todos los padres de la patria que han luchado por rechazar a los haitianos en toda su historia de 1844 a esta fecha. Entonces, ese señor belga, extranjero, atrevido, tiene que responderle a los dominicanos de su conducta. No es verdad que él puede acusar a cualquiera o denostar de cualquiera como él le dé la gana, amparado en la sotana que tiene y que no se merece. Y no es verdad que porque yo sea católico le tenga que aceptar al señor Ricois y también al obispo
Barahona, de Neiva. de esa zona ahí, que se llama Rafael Leonidas, siempre se me olvida el apellido, porque él ha dicho que su principal y único propósito desde esa diócesis es lograr la nacionalidad dominicana para los hijos haitianos. Ahora, tenemos que decir, porque nosotros hemos hecho un documento que se lo vamos a traer, pero se lo vamos a traer después de Semana Santa, porque no queremos irritar más de lo que está la conciencia patriótica de los dominicanos en medio de la Semana Santa. Pero le tenemos que atribuir a cada quien su responsabilidad, porque así como vinimos con el libro La Isla Redé para demostrar lo que es el pensamiento estratégico de Joaquín Balaguer, tenemos que poner todas las piezas de ese rompecabezas sueltas, incluyendo los pronunciamientos del presidente de la República, de la vicepresidenta de la República y encargada del Ministerio de Educación, y de todo el que ha tocado de alguna manera el tema o ha influido con los resultados que estamos teniendo. Y ese documento, que es una síntesis que yo comencé a preparar, no lo vamos a traer ahora, lo vamos a traer después que termine la Semana Santa, porque de ahí en adelante nos vamos a enfrentar con estos charlatanes. Además está demostrando que es un gran ignorante, porque decirnos fascista, yo saqué la definición de lo que es el fascismo, para que no se me haya traspapelado. Siendo un europeo él, donde el fascismo tuvo su origen. No, y yo creo que sí, se me quedó en otro folder. El fascismo, dice la enciclopedia de Rodrigo Cagazo. De enciclopedia política. Sí. Que es un conjunto de ideas pragmáticas para ejercerla desde el poder y retener el poder tomado por la fuerza, porque en definitiva eso fue lo que hicieron tanto en Italia, Benito Mussolini, como en Alemania, Adolf Hitler, aprovechando circunstancias que se derivaban de la Primera Guerra Mundial y de la condición en que fueron humillados esos países, con los cuales ellos aprovecharon y capitalizaron la reacción nacionalista de esos países, que había sido aplastado supuestamente por los aliados en la Primera Guerra Mundial. El resultado fue que surgieron dos fenómenos, uno en Alemania y el otro en Italia, a pesar de que Italia había participado del lado de los aliados. Pero había quedado tan maltrecha en su economía y en las consecuencias que le derivó el país como resultado de ese conflicto, que vino a resultar parecido a la situación que se produjo en Alemania, que había sido la principal pieza contra la cual se libró esa Primera Guerra Mundial, como lo fue también la Segunda. Entonces no hay forma de que se nos pueda atribuir a los que estamos luchando porque nuestro país no perezca, que se nos dé el calificativo de fascista, solamente de parte de un desaprensivo extranjero a quien nosotros le vamos a tomar cuenta en el terreno que sea necesario, ¿verdad? Porque así es que tenemos que llegar. Así es que tenemos que llegar. Vice apoya al canciller, la señora vicepresidenta. Sí, bueno, y secretaria de Educación apoya. Porque acciones. También el presidente Mejía También apoya al canciller sobre el caso haitiano. O sea que se está responsabilizando o corresponsabilizando de la creación del llamado Comité de Impulso, que es una cuestión absolutamente cuestionable en el plano del respeto a la Constitución de la República y a las leyes de la República. Pero eso lo vamos a manejar también porque hemos puesto eso en manos de un jurista de talla que está estudiando eso para iniciar acciones contra la Cancillería. Hay otra dimensión internacional del asunto que también lo está manejando otro equipo. Para nosotros como país, ya que no tenemos Cancillería, podamos actuar los dominicanos en defensa de nuestro país y dejemos de lado a ese canciller, como tenemos que dejar de lado a aquel señor que, siendo embajador dominicano en la OEA,
se silenció la conspiración que venía desde Washington y que sobre la cual nos alertó un extranjero y que yo he relatado, es un señor apellido Domínguez, que fue invitado a dar una charla aquí en la Cancillería. Entonces él se sintió mal cuando vio que estábamos tan desentendidos del riesgo que nos venía encima, que nos dice, señores, pero váyanse a Washington, que allá se está incubando algo sumamente peligroso para la República. ¿Y dónde estaba el embajador dominicano en los Estados Unidos con sede en Washington? ¿Dónde estaba el embajador dominicano en la OEA con sede en Washington? Que ese es el más responsable, el señor Flavio Darío Espinal. Ese no dijo nada, está hablando ahora. ¿Y por qué no alertó? La función que hizo el señor charlista que vino aquí, debió haberlo hecho él, y además haber creado muy temprano la reacción dominicana para salirle al paso a algo que es absolutamente inaceptable, atendiendo a una lógica jurídica. La OEA es un ente creado sobre la base del respeto a la soberanía de los Estados. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el tribunal que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos subalternos de la OEA. Entonces, ¿cómo puede un órgano subalterno violar un principio sobre el cual se sustenta el órgano principal que se llama la Organización de Estados Americanos? Es inaceptable. Entonces, una cosa es respetar los derechos humanos de una persona que usted está sacando de su territorio, haciendo uso de su soberanía, y usted entonces no lo maltrata, no lo mata, no lo humilla, como han dicho los dominicanos, que se les humilla en cárceles en los Estados Unidos antes de sacarlos del territorio norteamericano. Entonces son dos cosas muy distintas, y nosotros no debimos haber aceptado nunca que se nos impusiera cortapisa sobre nuestro derecho de sacar de este país, comenzando al señor Ricuá y siguiendo a los demás, y a la Sonia Pierre, por haber ido a hacernos acusaciones para chantajear al pueblo dominicano, para que nos cruzáramos de brazos y decirnos entonces que somos racistas. Y este señor, no le quiero decir el calificativo que se merece, nos diga que somos fascistas. Pero quiero decirle una cosa. Si defender a la patria de Duarte es ser fascista, aceptamos eso, señor Ricuá. Y cualquier Pero otro calificativo. aténgase a la consecuencia. Aténgase a la consecuencia. Y no es Sonia Pierre, es Solange Pierre. Sí es Pierre. Solange, no Sonia. Así es que dice el expediente. Sí. Silencio de algunos candidatos y algunos políticos. Bueno, aquí estamos llegando a la hora de la verdad, y entonces el pueblo dominicano tiene que ponerle el ojo a cada quien de los que andan aspirando. Unos aspiran para ahora, otros aspiran para después, y llegar a la presidencia de la República. Ojo con ellos a ver cómo se portan con relación a este tema. Ojo con ellos. Balance de la liquidación. Ese lo dejamos pendiente para luego. La cumbre de Monterrey. El presidente Bush ata el incremento de la ayuda a los países necesitados, a la pobreza, a la reforma social. Bueno, pero resulta que el papel lo aguanta todo. Usted puede buscarse un escritor de discurso. Mira, escribe un discurso bien bonito que tengo que ir a Centroamérica y tengo este compromiso. Ponme ahí todas las cosas más bonitas que se te ocurran. Entonces el presidente va y dice muchísimas cosas bonitas. Cualquiera, todos los presidentes hacen lo mismo. Tienen un equipo de intelectuales que son los que se dedican a escribir los discursos. ¿Qué hizo el presidente Bush? Que cuando fue allá dijo, los recursos serán dedicados a proyectos en naciones que gobiernen con justicia. Qué bonito suena eso. Entonces, una nación con una economía injusta puede ser un gobierno justo cuando su modelo económico es injusto. Sigo. Que invierta en su gente. Pero ese es un eslogan que era incluso del Partido Demócrata, que aquí lo imitó el PRD. Ahora, ¿cuál es la inversión que se está haciendo en este país en la gente? Por ejemplo, el subsidio del gas licuado de petróleo. Que no existe. Está establecido en una ley, pero no se está poniendo, ¿verdad? Okay. Seguimos. Y que alienten la libertad económica.
Dijo Bush. Esa es la parte importante. ¿Usted sabe lo que significa libertad económica? Déjenme entrar en su economía sin cortapisas. Déjenme entrar mis productos, déjenme entrar mi capital y déjenme sacar lo que yo he ido a buscar. Exacto. Porque no es el asunto de ellos traer. Ellos vienen a poner la boca y si no, vamos a pasar balance de lo que han hecho, y en este caso no estamos hablando únicamente del capital norteamericano que representa Carl Huber de la AES, sino los españoles de Unión Fenosa que están metidos en un oligopolio que se llama Edenorte de Sur y que desde ahí, con el patrocinio político del PRD que los ha traído aquí desde antes, dado los vínculos políticos que siempre existieron entre el PRD cuando estaba encabezado por José Francisco Peña Gómez y Felipe González en España. Entonces eso se materializó en una serie de inversiones de empresarios que no son tales empresarios, sino son políticos que se enriquecieron en España y han venido a invertir lo que se ganaron, entre comillas, allá con la política a la República Dominicana, metiendo algún capitalito, pero para sacar eso multiplicado N veces. Entonces, nosotros no podemos aguantar esa expoliación. Nadie. Sencillamente porque ya pasamos por todo el proceso de la conquista. Ustedes saben lo que fue la conquista. La conquista fue precisamente un proceso de explotación y de robo. Es más, yo creo, Roger, que la América Latina debería ponerse de acuerdo, entre otras cosas, para demandar a los países de la conquista, comenzando por España, por los daños que nos infligieron, precisamente en el lado de los recursos humanos que fueron, nuestros derechos humanos que fueron esquilmados, porque la población indígena de este país desapareció. Sí. En otros países permaneció, pero aquí desapareció, ¿verdad? Entonces, nuestros recursos se los llevaron. El oro que pudieron llevarse se lo llevaron. La plata que pudieron llevarse se la llevaron. Las caobas que se pudieron llevar se las llevaron. ¿Y dónde están? En los palacios de Europa, ¿verdad? Entonces, y nos esquilmaron estos señores. Entonces levantan por la izquierda y que no, el estandarte de la evangelización. No es verdad. El señor almirante de la Mar Océana vino porque tenía un 10% de toda la riqueza que pudiera reportarle al reino de Castilla y de León. Así es. Ese 10% que todavía queda en la cultura latinoamericana. No fue una empresa de evangelización, fue una empresa de expoliación y una empresa completamente cuando comercial. Llegaron los sacerdotes, entre ellos los dominicos, vinieron atrás. Comenzaron a ver el desastre que estaban haciendo su gente aquí, ¿verdad? Entonces vino el esfuerzo de proteger a los indígenas, que ya llegó muy tarde, ¿verdad? Y de proteger a los esclavos que se estaban trayendo. Entonces, así se escribe la historia. Venir a decir que una cosa es sinónimo de la otra, eso va a engañar a otros. Ya nosotros no tenemos ni pluma en la cabeza ni taparrabo para que nos vengan a predicar eso. Por eso no quisimos celebrar los 500 años, porque nadie celebra lo que le va mal. A nosotros nos ha ido muy mal con eso. Y muchos países de nuestra Pero el punto América perdóname, Roger, es que nosotros lo primero que deberíamos tener en agenda es estudiar una reclamación. Hoy a los alemanes, los judíos no le están dando Alemania, una 35.000 billones de dólares. Ajá. Pero bueno, y también cuando se reunieron en África no se habló del tema. También se habló del tema con los africanos. ¿Por qué no nos reunimos todos los países latinoamericanos y le planteamos una demanda a España y a Portugal, las grandes colonizadoras, entre comillas, ¿no? Eso es una buena iniciativa para la próxima reunión el mes que viene entre España porque y los países latinoamericanos. Tenemos en agenda una reunión iberoamericana en Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, se va a reunir aquí el cónclave con su majestad, el rey, que está metido en todas estas cosas, ¿no? Porque por eso es que él anda tan activo yendo a todas estas reuniones, una vez al año por lo menos, está él ahí, con el primer ministro de España, el primer ministro de Portugal, y los empresarios a los cuales le han entregado absolutamente la mayor parte del pastel, ¿verdad? Para que vengan a poner la boca. Entonces nosotros tenemos que decirle que no. Y el señor presidente de la República fue elegido para decirle que no.
no para tener una actitud, como una frase que nos ha dicho y se atribuye a él, como que le digo que no a Jesús Valdera, ¿verdad? Que es vicepresidente de varios grupos de capitales, de ese grupo español aquí en la República Dominicana. Presidente, usted está ahí para decirle que no. No importa que eso sean compromisos de José Francisco Peña Gómez. No importa, ¿eh? No importa. Ni con quién. Y para decir que no a Jesús Valdera y a quien no es Jesús Valdera también. Porque cuando hay que decir que no, hay que hacerlo. ¿Cómo cuando hay que decir que sí? Entonces, Fidel Castro afirma, la fortuna de 3 personas más ricas del mundo es igual al Producto Bruto Interno de 48 países más pobres. Bueno, tú sabes que a Fidel Castro lo hicieron Sí, ir. lo hicieron ir. Bueno, pero él, antes de irse, Tiró esa. le dejó un viaje, ¿verdad? A todos los concurrentes sobre lo que era el trasfondo de este asunto. A ver qué página que está, la página 3. Realmente Fidel, yo no sé quién le hizo este análisis, la página 36, pero es certero y bien ajustado a la realidad. Oigan esto. Dice Fidel Castro. Reveló que las 3 personas más ricas del planeta poseen un capital equivalente al Producto Interno Bruto, PBI, combinado de las 48 naciones más pobres del mundo, mientras que 1.200 millones de personas viven en la pobreza extrema en los llamados países del tercer mundo. Detalló que los países más ricos tenían en 1960 ingresos 37 veces superiores a los más pobres y que actualmente esa diferencia es de 74 veces, o sea que vamos peor. Precisó que en el 2001 el número de personas con hambre física, porque hay también hambre espiritual, alcanzó la cifra de 826 millones. Los adultos analfabetos totalizaron 854 millones. Los niños que no asistan a la escuela, 325 millones. Los que carecen de medicamentos esenciales, 2.000 millones. A él le dieron 7 minutos para que hablara y él dijo, yo voy a decir lo que tengo que decir. Y efectivamente lo dijo. Señores, el discurso de Fidel Castro no tiene desperdicio, de las verdades que dijo. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vendremos mañana, estaremos aquí hasta el miércoles. Vamos a respetar jueves y viernes de esta Semana Santa. De modo que nos despedimos por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espallano, Anita Y Roger Ogando. Saludos, pueblo dominicano.